Listo, ya estamos grabando. Entonces, no sé si... Me imagino... vamos a repetir ya. Entonces, Buenos días, Sergio, me olvidé la verdad. Ya, vamos a repetir cómo lo vamos a dividir. Ya, como son 8 grupos, van a ser cuatro exposiciones. 2 grupos por cada exposición. Entonces, la primera parte de la exposición va a ser filiación, antecedentes y relato de la enfermedad. Parte 2 va a ser examen físico, síndromes, problemas, esto más diagnóstico diferencial y plan de trabajo, ¿no? O sea, qué exámenes le pedirían al paciente, todo eso, y lo que se ha pedido también. La parte 3 vendría a ser ya más o menos comentar los resultados que tenemos, los resultados del plan de trabajo, de los exámenes auxiliares, y comentar una reseña sobre el diagnóstico final, ¿no? Reseña sobre el diagnóstico final. Y la cuarta parte vendría a ser más que nada el tratamiento, que es un poquito más complejo, ¿no? Así vamos a dividir la exposición, me parece. Serían 2 grupos por cada parte de la exposición, ¿no? Ya entre los 2 grupos ven quién va a exponer, ¿no? Me parece que ya lo pueden sortear entre ustedes, ¿no? No había problema, ¿no, Josué? Para que lo sorteen. No, doctor, justamente así le íbamos a realizar a través de un Mm, sorteo para ver a qué grupos le toca cada parte. Ya, perfecto. Entonces ahí eso ya dejamos así la repartición de temas y ya ustedes se encargan de ver el sorteo. Ahora, ¿ya tienen algún PowerPoint avanzado para irlo revisando por diapositivas? Doctor, lo único que tenemos hecho hasta el momento fue que ya hicimos el PDF con el caso completo porque el doctor ya nos alcanzó lo que faltaba, una tomografía y un dato de hemoglobina glicosilada por la sospecha de diabetes en el paciente, que Ujú. se lo voy a pasar ahorita porque lo habíamos pasado al doctor Carrasco para que lo pase a los demás grupos, que está en el Ya. Blackboard, creo ya subido. Se lo voy a pasar ahorita. Listo, se lo voy a pasar. A ver. Ya lo Doctor, tengo. disculpe, ¿el examen físico Bien. podría subir al punto número 1 Examen físico, para que al realicen punto. todo lo que vendría a ser la anamnesis Ya, completa? ya, está bien. Súbelo, Listo, súbelo. doctor. Ya, doctor. Súbelo. Perfecto, sí, mejor. Ya, está bien. Listo. Ya está. Entonces ahora tenemos que desarrollar el caso, ¿no? Vamos a ver. Como todavía no están distribuidos, pues todos intervendrán, ¿no? O salvo que quieras distribuir de una vez los temas inmediatamente, ¿no? No sé si podremos hacerlo. Creo que aún no hay grupos de dos juntos, así que mejor que Bien. vayamos resolviendo todos hasta que ya los chicos se unan entre Ya, ellos, hablen. ya, vamos a ir resolviendo esto. Ya, no, déjame cargar esto. Esto, ya. Vamos a ver. Este es.
Vamos a revisar el caso. Esto es para el sábado, ¿verdad? Doctor, Sí, es sábado, ¿no? Ya, entonces ya de una vez ya hay que apresurar. Hoy día mismo deberían terminar sus diapositivas, ¿ah? O sea, traten de dividirse de una vez los temas porque no queda mucho tiempo, ¿ah? sí, doctor, apenas haya un representante de cada grupo, vamos a realizar la división. Ya, Para que estén todo, para que por lo menos haya un representante de cada grupo que esté presente. perfecto. Ya, entonces vamos a conversar sobre este caso. A ver, vamos. Ya, empezamos. Paciente de sexo varón, 46 años, San Martín de Porres. No hay muchos datos acá, ¿no? Entonces, la edad más que nada, ¿no? Paciente adulto joven. Eso es lo importante de acá. Antecedentes, hipertensión arterial, tratamiento con losartán. Bueno, ya está. No hay mayores datos, ¿no? Entonces, vamos con el relato ya. Enfermedad actual, tiempo de enfermedad son 8 días. Entonces, acá bien. Hace 8 días el paciente presenta malestar general, cefalea, fiebre no cuantificada y tos no productiva, ¿no? Por lo cual acude a médico particular donde le indican ante sospecha de COVID, eh, vancomicina 500 cada 12 horas, meropenem 500 cada 12 horas, enoxaparina 60 miligramos cada 12 horas, aspirina 100 miligramos cada 24 horas, ¿no? Desde hace 3 días del ingreso, o sea, 3 días antes del ingreso, presenta disnea, ¿no? 2 días antes del ingreso se agrega hemoptisis cuantificada en 50 mililitros al día. Dolor torácico, incremento de dificultad respiratoria, por lo cual acude a la emergencia del Hospital 2 de Mayo, ¿no? En el Hospital 2 de Mayo se evidencian las funciones vitales en la emergencia. Tiene una presión de 160, frecuencia cardíaca en 105, frecuencia respiratoria está en 26, temperatura en 36.5, saturación de 92% con FIO2 al 21, o sea, ambiental, oxígeno ambiental. A las 10 horas ingresa al servicio de neumología con una prueba confirmatoria para COVID-19 positiva. Es una PCR de hisopado, ¿no? O reacción en cadena de polimerasa de hisopado nasofaringeo, prueba molecular. Y en su evaluación neumología se encuentra una presión 160 con 113 cardíacas, 26 por minuto, temperatura 36.5, saturación a FIO 40 con cánula binasal a 5 litros. Vamos a ver si ha mejorado o no. A ver, hasta acá comentarios, chicos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el cuadro clínico? De paso, un poquito más lo que es la parte de filiación, antecedentes, qué datos serían importantes también obtener. A ver. ¿Quién quiere intervenir? Si no, empezamos en orden. Ya, a ver, empezamos con Alexander. Sí, doctor, buenos Buenos días. días. Sí, buenos días. A ver, tu comentario está acá sobre el relato, sobre antecedentes, sobre filiación. A ver, ¿Algún dato más que te interesaría conocer en base a la clínica del paciente? bueno, comenzando con lo que es más importante, ¿no? Lo que vendría a ser la afiliación, la procedencia más que nada, bueno, el sexo varón, bueno, no nos indicaría mucho la edad, el grupo etario, podríamos clasificar algunas enfermedades, es una persona adulta, o sea, Ujú, no es un adulto mayor, y lo que viene a ser la ujú, procedencia, bueno, San Martín Porres, mm, podría ser TBC, pero o sea, no, según la clínica que hemos leído, no hay ujú, mucho, no aporta mucho, se podría decir así. ujú, Ahora, siguiendo con la enfermedad actual, bueno, es evidente que el paciente ha ido acrecentando la sintomatología, ¿no? La clínica más que nada. ya, Y, y más que nada iba a donde, el tratamiento que le dieron, ¿no? El tratamiento ya. que le dio el médico particular. Me causa curiosidad que le hayan dado la enoxaparina y la aspirina a la vez, ¿no? Ujú, Ahora, lo que viene a hacer luego a partir de 3 días, el ingreso
con una dificultad respiratoria y luego a los 2 días ya prácticamente tiene una hemoptisis. O sea, ya se puede agravar, se está agravando la sintomatología del paciente y cuando ya ingresa a hospital el 2 de mayo, prácticamente ya tenemos una persona que está con taquicardia, está con frecuencia cardíaca está elevada, tiene taquipnia y está con una saturación baja, ¿no? Y con el FIO 22, o sea, podemos clasificarla que está en una ira, podría tener, ¿no? Ya, entonces, ¿el cuadro clínico actualmente es un cuadro agudo o subagudo crónico? Ah, es un agudo. Es un cuadro agudo, perfecto. Sí, Es sí, un cuadro agudo a nivel respiratorio, ¿verdad? exacto. Respiratorio. Es una patología respiratoria aguda. Ahora, ¿esa patología te parece que es infecciosa? ¿Podría ser neoplásica, autoinmune? ¿Qué, dentro de qué grupo la encajaría principalmente en base solamente a los datos que tienes hasta ahora? Disculpe, no le entendí muy ¿Te bien. parece que esa enfermedad respiratoria aguda pertenece al grupo de las enfermedades infecciosas, autoinmunes o neoplásicas, en base a los datos que tienes? ¿A dónde te inclinarías más? Ah, podría ser bueno, autoinmune no. Ujú, Podría pensar en bueno, como no me habla nada del peso, o sea, ujú, no me refiero nada del peso, tampoco veo síndrome consultivo, o sea, no. ujú. Podría ser una infecciosa, podría Ya, ser, en primer lugar ¿no? infecciosa, ¿no? Podría ser, ajá. Además es la más frecuente. Claro, puntos a favor de que es infecciosa, primero que es más frecuente, segundo que el paciente es joven, 46 años, tercero que es una enfermedad aguda asociada a fiebre, ¿no? Entonces, lo más probable es que se trate de algo infeccioso. Cuando ustedes tienen alguna patología infecciosa, siempre hay que basarnos en la epidemiología para más o menos determinar de qué se trata o qué podría ser, ¿no? Actualmente saben que estamos frente a una pandemia por COVID, entonces es fácil ahora asumir que cualquier respiratorio agudo que venga a la emergencia sea COVID, ¿no? Pero imagínate acá en unos 10 años, no va a ser igual, ¿no? O imagínate que era de este paciente hace unos 5 años, ¿no? Nadie iba a pensar que tenía COVID, ¿no? Por ahí podrías plantear influenza, algún otro tipo de virales, pero no ibas a plantear COVID. Entonces, la base del planteamiento diagnóstico siempre viene dado inicialmente por la epidemiología, ¿no? Entonces, siempre es importante cuando ustedes tengan una historia clínica de un paciente con una patología respiratoria aguda, más o menos valorar un poco más lo que es la epidemiología del paciente, ¿no? Inicias por dónde viene, San Martín de Porres, ahí te falta labor en que trabaja, ¿no? También habría que averiguar si ha tenido contactos enfermos en la casa o no últimamente, ¿no? Dentro de la misma pandemia por COVID, acuérdense que es importante definir eso, ¿no? Con quién vive, cuántos viven en su casa, para más o menos determinar si se puede o no hacer un cerco epidemiológico. Actualmente tampoco es tan fácil como que ya todos tienen COVID y ahí queda, ¿no? O todos se pueden contagiar. Acuérdense que hay variantes, ¿no? Entonces la última variante que está llegando, ¿saben cuál es? La que acaba de llegar, bueno, no acaba de llegar, ha llegado hace mucho antes, pero recién se ha logrado tipificar. ¿Qué variante es la última que ha llegado acá al Perú? ¿La de la India, doctor? La variante de la India, ¿no? ¿Y cuál es la importancia epidemiológica de esa variante Delta también, le puedes llamar, ¿no? ¿Cuál es la importancia epidemiológica de esa variante? De algo nos interesa saber las variantes o definir si llegan las variantes, que es más contagiosa, ¿no? Entonces el índice de contagios puede aumentar de una manera exponencial si es que esa variante llega a Lima. O si ya llegó a Lima, lo más probable es que empiece una nueva ola, ¿no? Entonces, epidemiológicamente es importante hacer el seguimiento de casos para determinar, por ejemplo, la aparición de alguna nueva variante, ¿no? Y si hay alguna nueva variante, realizar el cerco epidemiológico. Es como en Arequipa, ¿no? El primer caso en el Perú apareció en Arequipa. ¿Qué se ha hecho? La parte epidemiológica, o sea, el servicio de epidemiología ahí de la DIRIS, de los que están a cargo, probablemente han ubicado a ese paciente, era mujer, la han aislado, han ubicado a todos sus contactos y también los han aislado, ¿no? De una manera se intenta pues prevenir que esa variante se expanda. Obviamente se va a expandir, ¿no? O sea, es bien difícil que logren contener, pero al menos están ayudando a que esa variante se disemine más lentamente, ¿no? Y evite una nueva ola. Entonces,
siempre la parte epidemiológica en pandemia es muy importante, entonces vamos a ahondar en eso, ¿no? Hay que recalcar que sí es importante definir la forma en que él se ha contagiado, con quién vive y a quién más podría contagiar, ¿no? Incluso para él mismo, ¿no? Ponte que este señor viva con ancianos o con inmunosuprimidos, entonces esa gente debería aislarse y habría que tener un poco más de cuidado con ellos, ¿no? Entonces sí, es importante a veces en este tipo de casos ahondar la parte epidemiológica, ¿no? Entonces, si viene San Martín de Porres, además de COVID, que acuérdense que el COVID está en todos lados, o sea, puede ser en todos lados. Tuberculosis es otra patología más o menos importante en esa zona, ¿no? Tuberculosis. Muy bien, ahora sobre los antecedentes, Ana Paula, ¿alguna importancia del antecedente de hipertensión arterial? Bueno, sí, bueno, se sabe de que el COVID-19 va a afectar de forma más grave a personas que tienen, ¿no? Antecedentes de enfermedad crónica, como es la hipertensión Ujú, arterial, ¿no? Entonces, yo ujú, creo que sí sería de importancia tomarlo en cuenta. Sin embargo, ujú, también se menciona de que, bueno, es una hipertensión arterial de no muy larga data porque es de un año y, ujú, bueno, el paciente está en tratamiento, ¿no? Así que se tendría que tomar en cuenta de que sea una hipertensión arterial controlada, ¿no? Sin embargo, ujú. sigue siendo un factor de riesgo en COVID. Muy bien, es un factor de riesgo, entonces. Así como la hipertensión es un factor de riesgo para COVID, o sea, el paciente hipertenso que hace COVID tiene más riesgo de ir mal que un paciente que es sano, no, lógico. La hipertensión en sí también es una patología que puede afectar de alguna manera el aparato respiratorio, ¿no? Pero en este caso es poco probable ya que, como dice Ana Paula, solo tiene un año de enfermedad, ¿no? A la larga lo que te puede provocar la hipertensión, ustedes ya saben, ¿no? Es falla cardíaca, la falla cardíaca puede estar asociada a disnea, puede estar asociada a tos, incluso por ahí te puede llegar a confundir en algún momento, ¿no? Si es que no los edemas no son muy evidentes. Entonces, siempre por ahí en un cuadro subagudo crónico, la disnea puede siempre tener por ahí una explicación cardíaca, ¿no? Entonces, sería importante en ese caso nada más. El otro que llama la atención tal vez en este paciente es que es hipertenso a los 46 años, ¿no? Acuérdense que la hipertensión se detecta generalmente después de 5 hasta 10 años de que inicia, ¿no? Porque suele ser asintomática, ¿no? Entonces, haciendo más o menos una proyección, digamos, si este paciente tiene hipertensión hace 10 años y no se ha dado cuenta, podría ser una hipertensión desde los 35 años, ¿no? Y acuérdense que cuanto más joven es un paciente hipertenso, más probable que la hipertensión sea secundaria, ¿no? Entonces también ese es un dato importante que habría que andar un poco más, ¿no? Con respecto a este antecedente de hipertensión del paciente. ¿Ya? Entonces es importante, él está tomando los sartán, hay que averiguar, como dice su compañera, si lo toman de manera regular, si está bien controlado, ¿no? Si va a sus controles por cardiología y todo eso. Entonces hasta ahora en el contexto de un paciente respiratorio agudo en época COVID, la hipertensión es importante sobre todo porque es un factor de riesgo, ¿no? Muy bien, Ana Paula. A ver, Bruno, Sí, doctor, buenos días. buenos días. Comentarios respecto al relato del cuadro clínico actual del paciente, ¿no? Sobre todo tal vez del manejo, a ver, asumiendo que este paciente, bueno, es COVID, ¿no? Pero igual hay que saber que diferenciar. Sea o no sea COVID, ¿qué te parece el manejo que ha tenido el paciente en casa? Sí, por los signos del examen físico, eh, vemos que el paciente no tiene un síndrome de condensación, pero me parece a mí que el manejo en sí que ha tenido no debería ser así porque lo que supuestamente se trata es de no dar antibióticos cuando se trata de un virus, ¿no? Y al paciente le dieron antibióticos y también no sé si es adecuado también darle lo que vendría a ser anticoagulantes también. Claro, acá tienes que tener en cuenta algo, ¿no? O sea, el médico que le ha dado el antibiótico se lo ha dado hace 8 días aparentemente, o sea, 8 días antes del ingreso aparentemente, ¿no? Y en el momento que ese médico le da estos antibióticos,
él no sabía que era COVID, no tenía los resultados del laboratorio que ya tú conoces, no tenía la historia clínica, ¿no? Él le ha dado la primera vez que lo ha evaluado. Entonces hay que ponernos en esa situación, ¿no? Tú tienes un paciente febril, agudo, ¿no? Con cefalea, algo de tos, pero aparentemente estable, porque no creo que el primero o segundo día haya tenido desaturación o disnea, no lo mencionan acá. Entonces, es válido iniciarle antibióticos empíricamente en la casa y estos antibióticos sobre todo. Eso es lo que hay que cuestionarnos, ¿no? Eh, Primero con los antibióticos. A ver, vancomicina y meropenem, ¿cuál es la utilidad clínica de estos antibióticos? ¿En qué casos uno puede dar vancomicina? ¿Qué bacterias es lo que estás cubriendo dando vancomicina? Bueno, cubre las que son resistentes, ¿no? A meticilina. Por ejemplo, Meticilina, a ¿qué meticilina, bacteria? sí. Bueno, puede ser Ya. estafilococos, Filococo MRSA, que es, ujú. o sea, resistente a meticilina, muy bien, como tú lo has dicho. ¿Qué otras bacterias puedes cubrir? Neumococo también podría ser, doctor. El neumococo no se cubre de manera directa con vancomicina, el neumococo se cubre con penicilina o cefalosporinas de tercera, ¿no? No es neumococo. ¿Qué otra Unas bacteria se cubre? enterobacterias también podría ser. Cuando uno habla de enterobacterias, generalmente en términos coloquiales, o sea, si tú hablas con un infectólogo, ah, sí, salió una enterobacteria, el infectólogo lo primero que va a pensar cuando tú le digas que ha crecido una enterobacteria va a pensar en gram negativos. Ya, o sea, va a pensar en E. coli, va a pensar en Klebsiella, ¿no? En ese grupo de bacterias. O sea, no está bien decirle coloquialmente enterobacterias, hay que decirle enterococo. ¿Ya? Porque Ujú. si tú dices enterobacterias, te vas más a los gram negativos. Entonces, lo que también cubre esto es enterococo. Enterococo. Los enterococos, sobre todo el Faecium, digo el Faecium, ¿no? El Faecium. El fecali se cubre con ampicilina, el Faecium sí se cubre con vancomicina, ¿no? Entonces, principalmente, la vancomicina se utiliza para manejo de infecciones por estafilococo y enterococo. Y el meropenem, ¿qué tipo de bacterias cubre? También, en este caso, también podría ser lo que serían gran negativas, ¿no? Como, Muy bien. sí, gran negativas, ok. Enterobacterias resistentes, ¿no? Enterobacterias que son gram negativas, ¿no? Entonces cubre el E. coli, cubre la Klebsiella, sobre todo las que tienen resistencia importante, ¿no? Porque las enterobacterias más simples, digamos, entre comillas, se manejan solamente con cefalosporinas de tercera, ¿no? Entonces las enterobacterias resistentes que tienen BLE, AMC, algún otro tipo de resistencia, se manejan con meropenem, ¿no? O con carbapenems en general, ¿no? Resistentes, vamos a poner. Y otro grupo de bacterias que se cubre con meropenem son los bacilos gram negativos o fermentadores, ¿no? Estos tres bacterias, este grupo hay tres bacterias importantes, ¿no? Tienes la Pseudomonas aeruginosa, tienes la Cinetobacter baumannii, y bueno, hay otra bacteria en ese grupo que es la Stenotrophomonas maltophilia, que es resistente a meropenem o a carbapenem, ¿no? En este caso sería solamente Pseudomonas aeruginosa, y por ahí a Cinetobacter, aunque la Cinetobacter también tiene un gran grado de resistencia intrínseca a carbapenems, ¿no? Entonces, más que nada, dentro de esto sería la Pseudomonas, ¿no? Entonces, el médico lo ha evaluado en casa. Ha visto que es un cuadro, digamos, pseudogripal hasta el momento, ¿no? Porque ni siquiera hay clínica respiratoria probablemente, ¿no? Si el paciente está en su primer día, lo mucho va a tener cefalea, fiebre, por ahí un poquito de taquicardia. Lo más probable es que no esté desaturando, lo más probable es que no tenga crepitantes aún. Si bien es cierto, tiene un poco de tos, pero nada más, ¿no? Entonces, ante una sospecha de una infección aguda respiratoria en casa,
¿Cuál es la probabilidad de que ese paciente esté haciendo una neumonía por estafilococo marsa? ¿Cuál es la posibilidad de que ese paciente esté haciendo una neumonía por pseudomonas? Y en base a esa pregunta es lo que tú vas a definir si está bien o mal iniciar la vancomicina de meropenem, ¿no? Acuérdate, la gran mayoría de bacterias multirodo resistentes, en este caso E. coli, ¿no? Klebsiella o la pseudomonas vienen del hospital. Digamos, cuando hablamos de neumonía, porque esto podría ser una neumonía, es prácticamente imposible que un paciente en la casa haga una neumonía comunitaria por una pseudomonas o por una E. coli ble, ¿no? O por una Klebsiella ble o KPC, o sea, que son resistentes. Es muy, muy difícil. Acuérdense que el tratamiento en casa siempre es empírico, porque al inicio no sabes qué es lo que tiene el paciente, no tienes pruebas. Entonces, de manera empírica, iniciar estos antibióticos de arranque está mal, ¿no? Porque es muy poco probable que tú tengas una de estas bacterias como causa de su problema clínico. Y además, clínicamente, igual ni siquiera era una neumonía inicialmente, ¿no? A lo mucho era una gripe o un síndrome de vías respiratorias altas agudo, pero sin nada más en particular, ¿no? Probablemente en el tiempo, a partir del quinto, sexto, séptimo día, recién el paciente pudo haber presentado crepitantes, desaturación, cuadro más compatible con neumonía, ¿no? Pero igual clínicamente sería compatible más con una neumonía típica que con una neumonía bacteriana como es la producida por estas bacterias, ¿no? Entonces, iniciar tratamiento con meropenem en la casa está mal. ¿Qué antecedentes son importantes con respecto a una neumonía intrahospitalaria? Porque acuérdate que cuando tú defines neumonía intrahospitalaria no necesariamente tiene que estar en el hospital. Puede ser un paciente que se ha ido de alta del hospital y que a los 2 o 3 días desarrolla neumonía, ¿no? Entonces, ese paciente que ya ha estado en el hospital pudo haber tenido alguna bacteria colonizada, ¿no? En la vía respiratoria y a los 2, 3, 4, 5 días le desarrolló una neumonía. En ese caso, el paciente incluso estando en casa sí podría tener una neumonía por una de estas bacterias, ¿no? Y eso se ve en esta epidemia, sí se ve, ¿no? Se ve sobre todo en los pacientes que han estado en la UCI, intubados por COVID, ¿no? Han estado mucho tiempo en la UCI, 1 mes, 2, 3 semanas, ¿no? Luego pasan a piso, están 2, 3 días y se van a la casa. Ese paciente que ha estado en el hospital, ha estado en la UCI, pasan unos 3, 4, 5 días y hace un nuevo cuadro infeccioso agudo con una neumonía, lo más probable es que se trate de una neumonía intrahospitalaria por estas bacterias, ¿no? Y ha ocurrido, ¿no? Vienen pacientes así. No es muy frecuente, pero pueden venir y han venido. Entonces, en ese caso sí, pues por ejemplo, ahí puedo sospechar de que haya una de estas bacterias en el paciente estando en la casa, ¿no? Pero por eso es importante averiguar esos antecedentes, ¿no? Si ha estado hospitalizado, hace cuánto tiempo ha estado hospitalizado, eso es muy importante, ¿no? Porque es un riesgo importante. Otro, si es un paciente que, por ejemplo, va a hacerse diálisis de manera frecuente a un centro hospitalario, ¿no? También esos pacientes tienen alto riesgo de colonizarse, ¿no? Y sobre todo si es diálisis, por ejemplo, colonizarse con otro tipo de bacterias, que en este caso vendrían a ser los gram positivos. Acuérdense que los pacientes en diálisis utilizan catéteres, ¿no? Y esos catéteres son dispositivos perennes que quedan ahí por varios meses. Y en el mismo hospital, en el centro de diálisis, hay bacterias, ¿no? Y incluso podría haber gram positivos. Acuérdense que de las bacterias que con más frecuencia se aíslan en bacteremia son los cocos gram positivos, ¿no? Entonces ahí vendría más que nada el riesgo de estafilococo o enterococo, ¿no? Incluso quedan en el biofilm del catéter, quedan ahí colonizando estas bacterias, ¿no? Entonces estafilococos. Entonces sería importante. Vancomicina en un paciente que tiene un cuadro respiratorio agudo en casa, no. Si el pata tuviese acá un cuadro de neumonía, adquiere en comunidad el día que lo lleguen a evaluar, y está en la casa, ¿ustedes creen que sea posible que tenga una infección por un estafilococo aureus marsa o no? Digamos que inicia su cuadro hace 8 días, pero en el momento que lo evalúan, digamos que el paciente tiene tos productiva, tiene harta disnea, está saturando bajo y hay crepitantes en la base derecha, ya. Muy distinto a lo que encontró el médico, porque este médico encontró solamente cefalea, fiebre y nada más, ¿no? Digamos que ya encuentras esos hallazgos, está en su casa. ¿Ustedes creen que hay riesgo de que esa neumonía sea por un estafilococo marsa o no? No, doctor. No, ya, acá sí cambia un poco la cosa, ¿ya? Porque dentro del grupo de Staphylococcus aureus
hay un grupito de bacterias que son las MRSA comunitarias. Existen los estafilococos MRSA comunitarios. Eso sí, ¿no? Puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Así que son resistentes, pero son de la comunidad. Pero es así, ¿no? Es así. Existen MRSA comunitarios. Pero los MRSA comunitarios tienen un cuadro clínico un poco más característico y definido, ¿no? Generalmente el MRSA comunitario es una neumonía en un paciente joven, aparentemente inmunocompetente, y que generalmente se asocia a infecciones de partes blandas, por ejemplo celulitis, ¿no? Y que son procesos muy agresivos, ¿no? Es una celulitis que puede progresar bastante en cuestión de 1 o 2 días, puede llegar a ser necrotizante, etcétera, ¿no? Y se asocia con clínica respiratoria aguda y muy importante, ¿no? Y generalmente el compromiso es bilateral. Entonces, para pensar en un MRSA comunitario debe haber ya cierto grado de sospecha clínica, ¿no? Este paciente, no, pues no, este paciente es un paciente que no tiene ni siquiera insuficiencia respiratoria, no tiene crepitantes al inicio, ¿no? Entonces, no sería lo más adecuado iniciarle tampoco vancomicina, ¿no? Obviamente que infecciones por MRSA comunitaria también no son muy frecuentes, ¿no? Pero sí existe una posibilidad, ¿no? Entonces, definitivamente, tanto para banco como para meropenem, no hay asidero de arrancarle empíricamente estos antibióticos en la casa, ¿no? ¿Qué antibióticos tal vez se podría iniciar en casa en un paciente que, digamos, parece que tiene una neumonía adquirida en la comunidad, pero, digamos, no necesariamente se va a manejar en casa, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué antibióticos sí se podrían usar en una neumonía comunitaria para manejo en casa, ¿no? Y están las guías de manejo de NAC, ¿no? No sé si han revisado neumonía adquirida en la comunidad. Ya, una opción son macrólidos, por ejemplo, está la claritromicina, ¿no? Otra opción muy importante es la amoxicilina, claro, amoxicilina, macrólidos y algunas quinolonas respiratorias como levofloxacino, ¿no? Ahí va a haber pues una controversia siempre con neumología. Tal vez ya les han comentado, ¿no? El uso de levofloxacino o de antibióticos que se utilizan en el esquema de tuberculosis resistente no suele ser muy recomendado, ¿no? Por la posibilidad de que genere resistencia en tuberculosis latente, ¿no? Entonces, pero se podría usar, ¿no? No habría ningún problema. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de neumonía adquirida en comunidad que quieren manejar en la casa, utilicen amoxicilina, levofloxacina o si no algún macrólido, ¿no? O pueden incluso combinar drogas. Ya, pero nunca utilicen vancomicina, meropenem en una neumonía comunitaria para manejo en casa. Acuérdense que una neumonía adquirida en la comunidad se puede manejar en casa dependiendo de la gravedad del cuadro, ¿no? Para eso hay escalas, por ejemplo el CURB 65, que ya deben haber oído hablar, ¿no? Y otras más. Entonces sí se puede manejar una neumonía en casa, pero ten en cuenta que nunca se va a utilizar este tipo de antibióticos, ¿no? Y menos en una pandemia cuando cualquier paciente respiratorio en casa lo más probable es que tenga COVID, que es viral, como ustedes han dicho, ¿no? Entonces no tendría sentido. ¿Ya? Entonces, ese sería el razonamiento para no utilizar estos antibióticos. Ahora, enoxaparina y aspirina, ¿qué opinas, Diego? Sí, doctor, buenos días. Eh, bueno, el paciente, el doctor que lo atendió tal vez de manera profiláctica pensó que sería bueno darle anticoagulantes, ¿no? En este caso la enoxaparina y un antiagregante, en este caso la aspirina, ¿no? Para prevenir ciertos cuadros trombóticos. Sin embargo, es un paciente joven quizás, eh, pero el daño endotelial que degenera la hipertensión arterial podría predisponerlo más a hacer trombos, ¿no? Así que de manera profiláctica creo que la enoxaparina podría estar indicada, pero no tanta dosis, ¿no? Quizás una dosis de 40 miligramos estaría mejor, pero bueno,
Eso depende también del médico, ¿no? La aspirina, no sé si tanto se indica, pero la enoxaparina creo que tal vez estaría adecuado, ¿no? Pero tendríamos que ver que el paciente es un paciente joven y eso, no sé si está bien. Entonces, la clave es lo que tú has dicho, ¿no? Es profiláctico. La idea es profiláctico. La idea es darle enoxaparina profiláctica a un paciente COVID, sí es adecuada, pero no a cualquier paciente con COVID, ¿no? Va a depender mucho de la severidad del cuadro, ¿no? En casos leves no se da enoxaparina profiláctica, definitivamente, ¿no? En casos moderados, la gran mayoría de veces tampoco, ¿no? Solamente en casos severos sí es adecuado iniciar enoxaparina profiláctica. Y es profiláctica por la dosis. Entonces, la dosis de enoxaparina profiláctica es de 1 miligramo por kilo al día, nada más. O en su defecto, una dosis base de 40 miligramos al día. ¿Ya? Las dos alternativas tienes. ¿En qué casos no es así? En los pacientes renales crónicos avanzados, ¿no? En los renales crónicos avanzados generalmente se da 30 miligramos al día, nada más. También se puede usar enoxaparina, algunos prefieren dar heparina. Entonces, el detalle es que la dosis debe ser profiláctica solamente en los severos. Este paciente, el día que llegó el médico a su casa, probablemente no desaturaba, no tenía crepitantes, no tenía frecuencia respiratoria muy elevada, lo más probable digo, ¿no? Porque acá no tenemos esos datos. Entonces, ese paciente al inicio no era un paciente severo, no tenía ácido inicial enoxaparina a estas dosis, porque esta dosis de acá es dosis plena, ¿ya? Entonces, diferencian la dosis plena de la dosis profiláctica. La dosis plena es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Esa es dosis plena. Es la dosis que tú le das a una trombosis venosa profunda en evolución, es la dosis que tú le das a un tromboembolismo pulmonar evolutivo, es la dosis que le das a cualquier patología trombótica, ¿no? Es la dosis plena, no es profiláctica, es la dosis que utilizas cuando ya hay una lesión, cuando ya hay un daño trombótico. Es la dosis que le das a un fibrilador, por ejemplo, ¿no? La profiláctica es la dosis que tú le das a un paciente que tiene alto riesgo de hacer trombosis y no quieres que haga trombosis, que son dosis mucho más bajas, como es esta, ¿no? Entonces acá el error ha sido, digamos que el paciente haya sido un cuadro severo, ¿no? Digamos que llegó y era severo ya. Podría ser valedero darle enoxaparina, pero no necesariamente a dosis plena, ya, dosis plena, ¿no? Si ustedes leen, ha salido incluso hace poco un estudio de Lancet, ¿no? Hace algunos días sobre la utilidad de dar anticoagulación plena o profiláctica en COVID, ¿no? Y se ha visto que no hay beneficio de dar dosis plena, independientemente de la severidad del COVID, salvo que el paciente tenga indicación de utilizar dosis plena por alguna otra condición preexistente o que ocurra durante la hospitalización por COVID, ¿no? Digamos, si el paciente por COVID hace miocarditis, hace fibrilación auricular, hay que anticoagularlo por profilaxis y hay que anticoagularlo de manera plena, ¿no? Por ejemplo. Si el paciente estando hospitalizado por COVID hace una trombosis venosa profunda, hay que anticoagularlo, ¿no? O si el paciente ya venía con tratamiento por trombosis venosa profunda hace 2 meses, hay que seguir anticoagulándolo, ¿no? O sea, si ya tenía una indicación previa, también hay que continuar. Pero iniciarle una dosis plena a un paciente solamente por tener COVID no es lo más adecuado, al menos los estudios dicen lo contrario, ¿no? Dicen que no es lo más adecuado. Entonces, tal vez averiguar si este paciente tenía alguna indicación previa de anticoagulación plena, ¿no? Por ahí es hipertenso, tal vez era fibrilador, hay que preguntarle bien, ¿no? Tal vez tiene antecedentes de trombosis venosa profunda, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, averiguar bien la utilidad o por qué le han indicado enoxa dosis plena, porque esto de acá es dosis plena, eso es lo importante. Si no es dosis plena y el paciente es leve, era muy probable, o sea, no era tan necesario iniciar enoxaparina, no era necesario, no estaba indicado, ¿no? Si el cuadro que evalúa el médico ya era un cuadro severo, digamos, en el momento que llega a evaluarlo, sí hubiese sido adecuado iniciar la enoxa, pero a dosis profiláctica, Ahora, con respecto a la aspirina, ustedes saben que la aspirina se toma en prevención secundaria de patología coronaria, ¿no? Entonces, el paciente hipertenso joven, no sé qué tanto habrá tenido algún problema coronario en su vida, habría que preguntarle también, ¿no? Habría que preguntarle por qué y desde cuándo toma la aspirina, o aparentemente solamente le han dado por COVID.
y darlo por COVID no es lo más adecuado, ¿no? Tampoco es lo más adecuado. Bueno, tienes un paciente que tiene COVID severo y quieres darle tromboprofilaxis, porque ustedes saben que el COVID aumenta el riesgo de hacer patología trombótica vascular, dale enoxaparina a dosis profiláctica, no le des aspirina y menos combines estos dos fármacos porque aumentas la probabilidad de sangrados, ¿ya? Entonces tampoco sería adecuado el uso de aspirina, ¿no? Eso es lo que hay que ver, salvo que tenga una indicación previa, ¿no? Eso siempre, por eso siempre que venga un paciente con COVID averigüen bien su historial, ¿no? ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Qué patologías ha tenido últimamente? Para ver, ¿no? Si está bien continuar con la terapia que viene de casa o de donde haya estado, o si es necesario suspender, ¿no? Eso es importante. Entonces no se olviden de eso. Muy bien. Ya está. Entonces el paciente viene con el cuadro clínico en 8 días, bueno, ya empeoró, digamos, ¿no? Vamos a ver, desde que llegó a la emergencia hasta la evaluación por neumología, ¿cuántos días pasaron? A ver. Ah, no, la hemoptisis, me olvidé la hemoptisis. A ver, estamos con Fabiana. ¿Cómo tú cuantificarías esta hemoptisis? ¿Cómo la clasificarías? Porque la hemoptisis se clasifica, ¿no? Doctor, ¿sería mínimo o leve? Bueno, porque dice desde hace 2 días, ¿no? Claro. Ujú. ¿Cuándo clasificas una hemoptisis como leve? ¿Cuáles son tus rangos para clasificar la hemoptisis? ¿O cómo Mm, clasificas la hemoptisis? Bueno, creo que sería una hemoptisis, en este caso moderada. Leve, si no me equivoco, es cuando es menos de 30. Ujú. Moderada Muy es bien. cuando es de 30 a 150. Y bueno, en este caso Ujú. tendría Ujú. 100, ¿no? Ujú. Y bueno, grave es mayor de 150 y masiva, bueno, de 200 a más. O también depende de 600 mililitros o más en 24 horas o 200 mililitros o Exacto. más de una sola vez. Exacto, o que haga compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces, Ujú. eh, cuando tengas una hemoptisis, lo importante es valorar el, el- ¿cómo se llama? El pronóstico de ese cuadro, ¿no? O sea, las hemoptisis que tienen alta mortalidad generalmente son las masivas. Las hemoptisis masivas tienen alta mortalidad, entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Una hemoptisis leve moderada no suele ser tan catastrófica, pero sí te puede más o menos ayudar en lo que es la disquisición diagnóstica, ¿no? Entonces, esta es una hemoptisis moderada, como tú dices, ¿no? Posibilidades para que este paciente tenga hemoptisis, tenemos que ver causas de hemoptisis, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de hemoptisis? Fabricio. Sí, doctor, ¿me escucha? Disculpe. Sí, sí, te escucho. Ok. Adelante. Sí, principalmente podríamos pensar en una tuberculosis, principalmente, por el lugar donde reside el paciente. Disculpen, chicos, que se desconectó mi internet o algo así. No sé qué pasó. Estabas comentándonos, Fabricio, disculpa, ¿puedes repetirlo? Sí, doctor. Bueno, entre las causas de hemoptisis podemos pensar en nuestro paciente principalmente donde vive San Martín de Porres, que Ujú. podría ser de una tuberculosis, principalmente en Muy nuestro bien. medio, la Ya. principal causa. Ujú. Perfecto. ¿Qué otras causas más tú conoces de hemoptisis, no? Bueno, podría ser también una bronquiectasia en este caso, ¿no? Ya. Muy bien, bronquiectasis, tuberculosis activa, ¿qué más? Ujú. O bueno, en este caso ya de las neumonías, pero podríamos pensar también que si el paciente, aunque yo dudo porque es un paciente joven, pero si fuera de mayor edad sería por una neoplasia, ¿no? Pero en Ya, este ¿qué tipo caso, de neoplasias son las que dan más hemoptisis?
Serían los carcinomas, ¿no? Broncogénicos en este caso, o Los tumores metastáticos. Ujú. claro, más son los broncogénicos, ¿ya? Los Broncogénicos. Ujú. broncogénicos que son centrales, ¿no? Muy bien. Entonces, los cánceres de pulmón broncogénicos están asociados al cigarro. Entonces, paciente que venga pues con hemoptisis, primero en Perú, piensas en TB. Lo primero que tienes que pensar en el Perú, acuérdate, la TB puede ser activa o no activa. Si es activa, está formando cavernas, está generando daño, va a haber una placa característica, va a ser BK positivo y va a tener epidemiología, ¿no? Si es una TBC latente o una secuela de TB, lo primero es bronquiectasias, ¿no? O sea, ahí tienes que pensar en bronquiectasias. Y muchas de las bronquiectasias tienen ya un cortejo sintomático previo y crónico, ¿no? Esos pacientes son tosedores crónicos, pueden hacer bronquitis crónica, pueden hacer EPOC, algunos tienen fibrosis y muchos tienen broncorrea, ¿no? Entonces ya tienen una clínica característica, ¿no? Entonces es la otra posibilidad, que sean bronquiectasias seculares por tuberculosis. De ahí, en fases agudas, tienes la posibilidad de que sea una neumonía. Las neumonías también dan hemoptisis, ¿no? No es un porcentaje muy alto, pero los dan. ¿Qué otra complicación puede estar asociada? ¿Qué otra patología, en este caso aguda respiratoria, aparte de la neumonía, podría estar asociado a hemoptisis? ¿Qué más? ¿O nos quedamos con esas tres nada más? ¿O hay más posibilidades? Tromboembolismo pulmonar, muy bien. El tromboembolismo pulmonar también está asociado a hemoptisis, ¿no? Luego hay patologías cardíacas, por ejemplo, valvulopatías, sobre todo la mitral, la estenosis mitral también está asociada a hemoptisis, pero es un cuadro más crónico, ¿no? Cuadros agudos, por ejemplo, un TEP, tienes neumonías, tienes tuberculosis, aunque la tuberculosis a veces es subaguda o también puede ser crónica, la TS se puede presentar de cualquier manera, ¿no? Incluso hay malformaciones arteriovenosas también, ¿no? Que pueden provocar hemoptisis masiva o súbita. Ya, entonces también una malformación arteriovenosa a nivel pulmonar puede estar asociada a hemoptisis, ¿no? Y si es una malformación importante o grande, incluso el paciente puede estar también con un cuadro crónico de disnea, ¿no? Porque hay un shunt, entonces si la malformación es muy importante, gran parte del gasto cardíaco del ventrículo derecho pasa directamente a la circulación sistémica, ¿no? Y no se oxigena, entonces eso le va a generar una disnea o un proceso crónico similar al de un cardiópata, ¿no? Entonces se puede incluso tener uñas, dedos en palillo de tambor, por ejemplo, ¿no? Puede ser cianótico, puede ser un paciente crónico con disnea, entonces eso puede provocarse por una malformación arteriovenosa grande, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender mucho de la clínica. En este caso, en el contexto, hay enfermedades autoinmunes también, ¿no? Sobre todo algunas enfermedades autoinmunes también te puede provocar hemoptisis. En este contexto es un cuadro probablemente infeccioso. Habría que sospechar si la hemoptisis es debido a la infección aguda, que puede ser incluso el COVID. El COVID también puede provocar en algunos casos hemoptisis. Puede ser tuberculosis, nunca dejen de lado la tuberculosis porque estamos en Perú, ¿no? Por ahí que este paciente tiene una TBC latente o puede tener una TBC reactivada también al mismo tiempo, ¿no? O puede tener bronquiectasias, quién sabe, ¿no? O una neumonía sobreagregada. Entonces hay varias posibilidades con la hemoptisis en este paciente. Hay que valorar bien ese dato de la hemoptisis. Luego viene ya la evaluación del paciente, ¿no? O sea, la parte de lo que es el examen físico. Ya el examen físico. John. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿cómo estás? Tu comentario respecto al examen físico, ¿cómo crees que ha ido evolucionando el paciente, no? ¿Y qué es lo que te llama la atención de los hallazgos del examen físico? Bueno, principalmente, a ver, en cuanto a la cardíaco y también médico, las operaciones 92, bueno, diríamos que son semi, ¿no? Fiebre,
En cuanto a su evolución, pues después dice que si le confirman, ¿no?, el SARS-CoV-2, y de manera continua, ¿no?, con síntomas y taquicardia, bueno, estaría en insuficiencia cardíaca, perdón, en insuficiencia respiratoria. Bueno, y vemos que la situación mejora cuando se le coloca una cánula venosa, ¿no? Y obviamente el flujo también va a aumentar un 40%. Ya, pero ¿te parece que ha mejorado clínicamente desde que llegó a la emergencia hasta que lo evaluaron en neum? ¿Ha habido una mejoría o te parece que está igual o te parece que está peor? Eh, bueno, llegó, que sí, da igual, pero como te digo, con la colocación de la cánula venosa ha mejorado un poco, ¿no? Porque ya la Claro, frecuencia, principalmente la saturación, ¿no? Porque con el cánula, pues, que queremos mejorar la hipoxemia, ¿no? claro, pero a ver, entonces ¿tú crees que ha mejorado? Bueno, solamente mejorar la hipoxemia como saturación, es el objetivo, ¿no? Ya. En realidad, miren, dense cuenta acá, el parámetro de la saturación es variable debido a que va a depender mucho del FIO2, como ya saben, ¿no? Bueno, lo hemos visto ahora también, lo hemos comentado, ¿no? Tú aumentas el FIO inspirado, el PO2 va a subir, y inmediatamente la saturación va a subir también, ¿no? Entonces, en este caso, estos parámetros no nos ayudan mucho a valorar la evolución del paciente, ¿no? Porque de un momento a otro cambia. Tal vez si acá hubiese estado con FIO de 40 al inicio, ¿no? Si acá lo hubiesen evaluado con FIO en 40 y acá lo evalúas otra vez con FIO en 40, la saturación sí te puede indicar si está yendo bien o no. Pero como está cambiando el FIO2, nosotros tenemos que ver otro parámetro que es independiente, ¿no? En este caso sería la frecuencia respiratoria. Entonces es muy importante cuando evalúen COVID valorar la frecuencia respiratoria, porque muchas veces en las etapas iniciales sobre todo nos puede ayudar a determinar la evolución clínica del paciente, ¿no? Si el paciente llega respirando a 26 por minuto y luego lo ves de nuevo respirando a 26 por minuto, quiere decir que el paciente está igual, ¿no? O sea, no ha mejorado y, bueno, podría empeorar, pero al menos está igual, ¿no? Siempre tengan en cuenta esto. Este parámetro es muy importante. Cuando los pacientes con COVID utilizan, por ejemplo, dispositivos como cánula de alto flujo, también se valora mucho la frecuencia respiratoria dentro de los parámetros que te indican que el paciente está mejorando, ¿no? Ya, entonces, en base a la frecuencia respiratoria, podríamos decir que se mantiene igual, no se mantiene igual, no está mejorando. Este paciente podría empeorar, ¿no? Podría empeorar. Con respecto ¿cómo se llama? Acá el examen físico, John, ¿te llama algo la atención? Bueno, sí, doctor. A ver, en cuanto a, principalmente al tórax pulmones, ¿no? Disminución normal vesicular, pulso inferior, pues nos indicaría posiblemente patologías, ¿no? Pero en los crepitantes, pues podríamos pensar en un síndrome de condensación posiblemente, ¿no? Ujú, claro. Ahora, lo característico de una neumonía típica, porque clínicamente esto es una neumonía típica, solo que acá ya te dan el diagnóstico, ¿no? La neumonía típica generalmente es bilateral, ¿no? Generalmente es bivasal. Entonces, en eso sí hay correlación porque estás encontrando crepitantes finos bilaterales, ¿no? Entonces, apredominia basal, eso sí tiene mucha correlación. Ahora, la disminución del murmullo vesicular antes inferior de mi tórax izquierdo sí hay que evaluarlo mejor, me parece, ¿no? O sea, ¿por qué puede haber disminución del murmullo? Puede ser una neumonía, puede ser un consolidado, puede ser un derrame pleural incluso, ¿no? Entonces, semiológicamente hay varias formas que podemos evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos evaluar? Vibraciones vocales. Aquí estamos. Bueno, ya, será así. Vibraciones vocales, no sé por qué está tan grande. Hay vibraciones vocales, acá hay que hacer percusión, por ejemplo. Hay que buscarle
pectoriloquia. Hay más maniobras que hay que hacer, hay que ver amplexación, todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando ustedes al examen físico encuentren que hay disminución del murmullo, abolición del murmullo en una base, hay que desarrollar todo esto, ¿no? Para valorar de qué se trata, ¿no? Puede ser una masa, puede ser un derrame, puede ser una telectasia, no sabemos, ¿no? No sabemos. Eso ya es muy importante un poco desarrollar esta parte del examen físico, tal vez, ¿no? Ya. Entonces sí, hasta el momento clínicamente pues una neumonía COVID se corresponde definitivamente con el cuadro clínico, ¿no? Se corresponde. Muy bien, los siguientes son los exámenes de laboratorio, que es lo único que hay por acá. Eh, ya. Comentarios respecto al laboratorio, Jorge. Jorge. Doctor, ¿me logra escuchar? Sí, ahora sí, todo bien. Cuéntanos, ¿qué opinas de los exámenes de laboratorio? Bueno, viendo el leucocito, doctor, podría decir que está un poco aumentado, quizás. Ujú. Está teniendo leucocitos leve. En el caso de, de los abastonados, 0 células, podría decir que está bien también, o sea, está normal. En el dímero D sí quizás está un poco aumentado. En el caso del PCR sí está muy elevado, mayor de 300, o sea, Ujú. 363. La procalcitonina, no me acuerdo el valor exacto de sus valores normales. Eh, en el caso de la troponina 1, la troponina I sí está también elevada. LADA, pH 7.349. Sí, hasta 7.4 podría considerar que está normal también. Ujú. PO2 en 88 sí está disminuido. El PCO2 también está disminuido. Y el PAFI está en 221. O sea, está disminuido también. Podría decir que el paciente podría estar cursando con una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia respiratoria. Ya, muy bien. La hemoglobina glicosilada, los valores están normales, o sea, Ujú. no podría agregarle una diabetes a Ujú. su cuadro ya que tiene, y bueno, BK y Gene Experts están negativos, o sea, no podría pensar en etiología, bueno, al menos en ese momento quizás, pero no podría descartarlo tampoco, de etiología de TB. Aunque no sé Ya. qué tan específico, no me acuerdo el Gene Expert, no me acuerdo qué tan específico es. Creo que es más que el BK. Claro, teóricamente es más específico y más sensible, ¿no? Claro. Sobre todo más específico. Ya, todo está bien. Le han hecho la evaluación para tuberculosis, ¿no? Como es un paciente que viene con crisis de una zona epidemiológicamente activa para tuberculosis, está bien. Ahora, leucocitosis, acuérdense, cualquier neumonía, proceso inflamatorio sistémico puede estar asociado a leucocitosis, sobre todo el COVID, que se caracteriza por un gran componente inflamatorio, ¿no? No necesariamente toda leucocitosis significa infección bacteriana, ¿ya? Es más, no toda leucocitosis con desviación izquierda significa infección bacteriana. Hay pacientes que llegan con COVID, con leucocitosis en 18.000, con bastones en 1.000, y es solamente COVID, solamente es COVID.
evoluciona la enfermedad y eso va disminuyendo sin tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso. Simplemente la leucocitosis te demuestra que el paciente está frente a un proceso inflamatorio sistémico. Dímero D, ya, acá es otro problema, o bueno, otro dato que a veces nos hace dudar o nos obliga a hacer procedimientos no necesarios. El dímero D, ustedes ya saben, tiene un valor importante como, o sea, el indicador en el dímero D o la cualidad del dímero D más importante es el valor predictivo negativo, ¿no? O sea, dímero D menos de 0,5 te descarta cualquier proceso trombótico. El problema es cuando el dímero D está por encima de 0,5. Que esté por encima de 0,5 significa que el paciente puede tener cualquier cosa. Va a depender mucho de la clínica. No necesariamente que tenga más de 0,5 te diagnostica tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda o algún trombo en cualquier sitio, ¿no? No significa nada. Es más, puede simplemente significar un proceso inflamatorio sistémico, nada más. Entonces, en TEP muchas veces tenemos, en COVID tenemos muchas veces la costumbre de ver dímero D más de 0,5 e iniciar la anticoagulación plena. Y eso también es algo que está en duda ahorita, se está evaluando. El artículo que le dije de Lancet indica que independientemente del dímero D no se debería iniciar anticoagulación plena, ¿no? No interesa cuánto tenga de dímero D, por más alto que esté, ¿no? Pero pues a veces existe la situación clínica del paciente llega con un dímero D en 30, entonces se asusta el médico y inicia anticoagulación plena, ¿no? Hasta ahora no se ha demostrado que eso sea adecuado, salvo que haya clínica inminente de una tromboembolia pulmonar o que haya clínica de una trombosis venosa profunda o que el paciente desarrolle tal vez una arritmia que requiera anticoagulación, etcétera, ¿no? Muchas veces los pacientes están yendo más o menos y luego eh, empeoran de manera brusca, ¿no? O sea, sobre todo la parte respiratoria. Ahí, por ejemplo, puede haber sospecha de TEP y se le inicia anticoagulación plena, pero solamente en base a la clínica, ¿no? Esto puede ser un TEP, entonces le inicia anticoagulación plena. Pero solamente por el dímero D nunca se dejen guiar, ¿no? No, por sí solo el dímero D no tiene mucho valor. ¿Ya? Simplemente es un marcador más de inflamación en este caso, ¿no? PCR elevado sí es un parámetro que puede ser de mal pronóstico en COVID, ¿no? Esto indica que hay un gran proceso inflamatorio en el paciente. Ten en cuenta. Procalcitonina en 0,19, revisen bien los puntos de corte, ¿ya? Hay estudios que evalúan el valor de la procalcitonina con la intención de diferenciar neumonía bacteriana versus neumonía atípica. Y hay puntos de corte que por ahí se proponen, ¿no? Y lo que sí se ha visto es que las neumonías bacterianas elevan mucho más la procalcitonina que las neumonías atípicas, ¿ah? Y acá en neumonía atípica no solamente estás contando virales, también cuentas legionela, micoplasma y clamidófila, también les cuentas. Se ha visto que la neumonía bacteriana eleva mucho más la proca que las neumonías atípicas. Y acá puedes incluir también las virales, ¿no? Entonces, es un marcador que muchas veces nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a definir, más que la leucocitosis, más que el número de bastonados, es la procalcitonina. Nos revisen bien cuánto sería el punto de corte para que la procalcitonina tenga un valor predictivo positivo importante para la neumonía bacteriana clásica, ¿no? Esto es un valor importante de que deben conocer. Existen estudios con respecto a eso, revisen. La troponina I, ¿qué opinan respecto a la troponina I? José, a ver. José. Doctor, disculpe, no le escuché bien. Ya. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos valores de troponina I? ¿Respecto a qué, doctor? La troponina. Ah, la troponina. Sí. En este caso, la troponina, si no me equivoco, el valor normal tiene que ser menor a 0,5. Ujú. En este caso nos damos cuenta de que está mayor a 1. Por lo tanto, podría tener una predisposición a desarrollar algún evento de infarto agudo de miocardio.
Podría ser eso, o podría que el paciente, más que infarto agudo del miocardio, se tenga alguna complicación cardíaca por COVID, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones cardíacas por COVID? No solamente es infarto del miocardio, ¿no? También hay pericarditis, perimiocarditis, ¿no? O miopericarditis. Ya, entonces habría que hacerle acá mayores estudios, valorar un EKG, ¿no? Incluso puede estar haciendo un infarto tipo 2 también el paciente. Entonces, esto nos indica que hay compromiso cardíaco en COVID, no te da el diagnóstico definitivo, necesita más estudios, tal vez un ecocardiograma, un EKG, ¿no? Pero te está indicando que puede estar habiendo una complicación cardíaca, ¿no? A este nivel. Entonces, es muy importante este valor, está bastante elevado, ¿ya? Está elevado. Y sobre esto de ya lo comentó su compañero, ¿no? Esto demuestra una insuficiencia respiratoria tipo 1. Es una ira tipo 1. Muy bien. Imágenes, vamos a ver las imágenes. ¿Qué les llama la atención? A ver, Kelit. Kelit. ¿Por qué es ira tipo 1? Un ratito, Kelit, vamos a contestar la respuesta de la insuficiencia respiratoria tipo 1. Ya. Ya, Kelit, un ratito vamos a hablar de la ira tipo 1. El paciente ahorita se encuentra, si bien es cierto, con un PO2 por encima de 80, que teóricamente es normal, ya, teóricamente tú lo puedes plantear como normal, pero acuérdate que la definición de que un paciente no tiene hipoxemia solamente por el PO2 es siempre que el paciente esté a FIO2 21%, ¿no? Entonces un PO2 mayor de 80 es normal siempre y cuando el paciente tenga un FIO2 de 21. En este caso, el FIO2 del paciente, ¿cuánto será? Acá no nos han puesto cuánto es el FIO del paciente. ¿Cuánto es el FIO2, Diego? Creo que cuando le pusieron la cánula binasal estaba en 40%. No sé si seguirá, habrá sido con eso. Ya, entonces, en base a este A, tú lo puedes calcular. ¿Cómo calcularías el FIO2 en base al A? Acá tienes datos suficientes para saber cuánto es el FIO2. No, no, doctor, no sé cómo se calcula eso. ¿Cómo calculas el FIO2? ¿Cuál es la fórmula para calcular el PAFI? Disculpa, el PAFI. ¿Cómo se Ah, calcula el PAFI? el PAFI es la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Ya, entonces en este caso Sería podemos hacer 88. la fórmula, ¿no? Ajá. El PAFI sería igual a matemática nada más, ¿no? A ver, espérate. Acá, ya. PAFI va a ser igual a 88, que es el PO2, ¿no? PO2 sobre el FIO2, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto es el PAFI? Acá tú reemplazas. PAFI es 221. Es igual, el PO2, ¿cuánto es 88? ¿Cuánto es el FIO2? ¿Lo puedes calcular o no? ¿Puedes calcular ahí o no, Diego? Sí, sí, lo voy a dividir un rato. Así, ¿no? Sí se puede, ya. Cero 0.39, doctor. 0.39. Ya, o sea, 0,4 prácticamente, ¿no? Sí, sí, Todavía con lo mismo. se ha respondido tu pregunta, ¿no? Entonces está en 0.39, que es casi lo mismo que 0.40, ¿no? Entonces está bien, el PAFI es de acuerdo a ese FIO2 de 40% que habíamos visto al inicio, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un FIO de 40, el PO2 lógicamente va a estar más alto de lo normal, ¿no? Entonces, podría ser o no podría ser una falla respiratoria, va a depender del PAFI. ¿El PAFI cuánto está? 221. ¿Es bajo o no es bajo? Es bajo, ¿no? Está bastante bajo. Entonces, por el valor del PAFI y por la gradiente elevada, porque acuérdate que la ira tipo 1 eleva el gradiente al valor arterial, la ira tipo 2 no, tú estás diagnosticando una ira tipo 1, ¿no?
Porque, digamos, podemos hacer una analogía, ¿no? En un paciente que está en el límite de la definición de hipoxemia. La hipoxemia es cuando tienes el PO2 entre 60 y 80, ¿no? Entonces, PO2 menor de 60 y ya estás hablando de ir a tipo 1, ¿no? Si tú calculas el PAFI con un PO2 de 60 y un FIO de 21, ¿cuánto te sale el PAFI? Ah, 285. 285, ¿no? Entonces podríamos hacer una analogía, ¿no? Cuando el PAFI sea menos de 285, quiere decir que el PO2 ya está en menos de 60 con un FIO de 21, ¿no? Porque son relativamente se corresponden, ¿no? O sea, hay una relación directa, ¿no? Si este paciente ya tiene el PAFI en 221 menos de 285, probablemente si este paciente le cierra el oxígeno, su PO2 va a caer a menos de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Por eso que yo podría ya inferir que este paciente está en IRA tipo 1, ¿ya? Más que nada es por eso. Ahora, con Kelit, puedes escribirlo nomás, Kelit. ¿Qué te parece la placa de tórax? A ver, radiopacas de efecto moteado. Ya, también no veo bien yo. A ver. Voy a agrandar esto. Ya, a ver. Sí, hay un compromiso difuso bilateral, ¿no? Estoy dando cuenta por acá. Por acá. Acá menos, ¿no? Un poco menos. Acá nomás se mantiene limpio, ¿no? Es un patrón intersticial difuso bilateral. Hay un poquito de redistribución del flujo sanguíneo. Hay un poquito de redistribución del flujo sanguíneo, si se dan cuenta por acá. Normalmente en los ápices no hay tanta redistribución iliar de flujo. Y lo que llama la atención es esto, ¿no? Se dan cuenta acá. ¿Qué opinas de la base del hemitórax izquierdo? Claro, o sea, el hallazgo radiológico acá es esta imagen, es la obturación del seno asociada a una curva de Damasó, ¿no? No se olviden, la curva de Damasó se ve en los derrames pleurales, ¿no? Entonces, esto impresiona acá que hubiese, por la imagen, ¿no? Entonces falta ahí la clínica, acuérdense que en esa necesito solamente había disminución del murmullo en la base, ¿no? Pero podría haber egofonía, podría haber matidez, etcétera, ¿no? Entonces habría que hacer correlación con esto, ¿no? Lo llama la atención. Ahora, ¿el COVID suele asociar a derrame pleural? Esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Es frecuente el derrame pleural en COVID? Ahora, ¿de qué es posible? Es posible, ¿no? En medicina todo es posible, pero ¿es frecuente el dolor de derrame pleural en COVID? ¿Encontrar derrame pleural por COVID? Más TBC, ¿no? Lógico, más TBC. Yo les comento a nivel personal, ¿no? Y a ver, ¿cuánto tiempo que vengo viendo COVID? Año y 3 meses, año y 4 meses. No sé cuántos pacientes habremos visto ya, pero por COVID en realidad nunca hemos visto un derrame pleural hasta ahora. Los derrames pleurales en pacientes con COVID, o es que el paciente tiene una TB, como dice su compañera, o está haciendo falla cardíaca porque hizo una miocarditis, o porque es renal crónico y está en diálisis, o tiene una pancreatitis aguda agregada que genera también derrame pleural, ¿no? Entonces, cuando vean derrame pleural en COVID, busquen otra causa, ¿no? Busquen otra causa.
hay que ver acá qué está pasando, ¿no? El paciente tiene una troponina elevada, no vaya a ser que estemos frente a un paciente con falla cardíaca, ¿no? O incluso, como dice su compañero, un infarto al miocardio, ¿no? Que pueda estar asociado al derrame pleural, o que tenga una TB latente o una TB pleural, ¿no? TB pleural sobre todo, como dice su compañero, ¿no? Entonces es muy importante evaluar esto, ¿ya? No se olviden de esto, habría que ver, hay varias posibilidades ahí. Y bueno, la tomografía acá solamente es un corte coronal. Lo que nos dice es que hay un consolidado ya aparentemente en el lado izquierdo, pues que es en la zona más posterior. Y me imagino que también se informaba el derrame pleural, ¿no? Pero no, con esta imagen así a secas no se puede valorar bien, ¿no? Entonces, son los datos importantes, creo que acá de la historia que tenemos, ¿ya? Sería muy importante que ustedes ya desarrollen los temas que hemos tocado, ¿no? Ya la parte del manejo es importante, cómo lo manejarías. No sé si van a hablar de cánulas de alto flujo, les ha dicho el doctor Llanos que hablen sobre cánula de alto flujo. Hay varios scores ahí que se deben utilizar para evaluar cómo va un paciente con cánula de alto flujo. Por ejemplo, les pongo el dato nada más, ¿no? Ya lo pueden ir desarrollando en el día. Si van a usar cánula de alto flujo, la cánula de alto flujo es un dispositivo que se puede utilizar en hospitalización que te genera un flujo mucho mayor que la cánula binasal y la máscara con reservorio, ¿no? Puede llevarte hasta 60, 70 litros por minuto. Y se suele utilizar pacientes con falla respiratoria que necesitan ir a ventilación mecánica para evitar que lleguen a intubación, ¿no? Obviamente no cualquier paciente es candidato a alto flujo, ¿no? Tiene que tener un patrón adecuado, no debe estar tan severamente enfermo, ¿no? Porque si no van a fracasar con la cánula de alto flujo. ¿En qué porcentaje es exitosa la cánula de alto flujo? Se ha evaluado en pacientes con neumonía antes del COVID, más o menos el 40% de pacientes que inician alto flujo van bien, ¿no? El 60% no va tan bien. Entonces, tampoco es la panacea, ¿no? Pero nos ha ayudado bastante. Cuando ustedes utilicen cánula de alto flujo, hay scores que deben utilizar, ¿no? Que es el score ROX y el score Cabrini, por ejemplo, ¿no? Para evaluar cómo está evolucionando clínicamente el paciente. Y el ROX depende mucho de parámetros como es el FiO2, saturación, oxígeno, el paciente y frecuencia respiratoria, ¿no? Por eso es muy importante la frecuencia respiratoria en estos pacientes, ¿ya? Esto es cabrina, no es cabrini, cabrini. Por ejemplo, son algunos scores que podrían valorar si es que van a utilizar cánula de alto flujo con este paciente. ¿Este paciente podría ser tributario de cánula de alto flujo? Es probable, ¿no? Probablemente, dependiendo también cómo va la evolución y ver la tomografía completa. Pacientes que no deberían usar alto flujo son pacientes que tienen algún trastorno neurológico o tienen alguna deficiencia, digamos, mental, ¿no? Retardo mental, algunos chicos Down, porque el usar esta cánula de alto flujo depende mucho de que el paciente esté despierto y colabore bastante, ¿no? Porque a veces es fastidioso. Si el paciente no te va a entender, no va a colaborar, no puedes usar la cánula de alto flujo. Si el paciente está demasiado enfermo, o sea, sus parámetros están muy bajos, tampoco va a responder, ¿no? Si el paciente por ahí tiene alguna patología asociada a neumotórax o por ahí, tampoco es adecuado, ¿no? Entonces hay que tener consideración eso, ¿no? Valorar cuáles son las indicaciones de alto flujo, contraindicaciones de alto flujo y cómo se evalúa un paciente con alto flujo. En el tratamiento podría ir eso, ¿no? Lo otro también son los corticoides, ¿no? Los corticoides hay que utilizarlos. En enfermedad severa, en enfermedad leve, moderada, puede empeorar el pronóstico, no se olviden. El corticoide que se ha utilizado es dexametasona, dosis de 6 miligramos al día, por 10 días o hasta que el paciente salga de alta, ¿no? A eso también se ha estudiado bastante el tocilizumab. El tocilizumab por ahí tiene algunos estudios, ¿ya? Si quieren hablar sobre tocilizumab, evalúen dos estudios principalmente, ¿ya? El REMAP-CAP, que está hasta ahorita incompleto, lo que ya va a salir hasta ahora, los datos que hay en este estudio es favorable para el TOSI.
y el otro es el estudio Recovery. El estudio Solidarity, que también se hizo antes, demostró que el tocilizumab no servía para nada. Pero ese estudio tuvo algunos problemas, ¿no? Porque en la época que evaluaron pacientes no se estaba utilizando la dexametasona de manera eh, frecuente, ¿no? En cambio, estos dos estudios se han hecho cuando ya la dexametasona era parte del tratamiento estándar para el COVID. Entonces se ha visto que aparentemente la utilidad del tocilizumab es en sinergia con la dexametasona, ¿no? Por eso que estudios previos donde los pacientes no usaban dexa de base, el tosi no tuvo tanto efecto, ¿no? No tanta utilidad. También evalúen esto, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta hasta acá, porque ya va a empezar la sesión del día de sus prácticas. No sé, Josué o Diego, sí, adelante, Diego. Sí, doctor. En esa tomografía me llama la atención que el pulmón izquierdo está muy hiperdenso, no sé por qué. Claro, a ver, ¿Y por qué solo mira, predominio? claro, esto más parece un angiotem, ¿ya? Me parece que lo que tú ves acá, esto de acá es un vaso sanguíneo, es una arteria. Entonces, la arteria pulmonar. Probablemente le han hecho un angiotem, probablemente, no sé, habría que ver bien, ¿no? Aunque acá la aorta no está tan dibujada. El detalle es que este es un corte coronal y la tomografía con un solo corte coronal no nos brinda muchos datos, ¿no? Lo único que nos podemos revisar acá es que hay un consolidado. Pero para evaluar parénquima no es tan adecuado esta ventana, hay que ver la ventana pulmonar, ¿no? Hay que ver mejor la ventana pulmonar. Sí, José. Sí, doctor. Ahorita le voy a pasar por su WhatsApp la imagen del problema señalado porque es la imagen para todos. Sin embargo, el doctor ya nos me Ya. envió otra imagen señalando con una Sí, flecha el porque, problema en esa tomografía. ya, a ver, mándala, porque como te digo, acá en la intersección de las líneas cae sobre lo que es la arteria, ¿no? Pero no sabría decirte bien. A ver. No, creo que señalaba un trombo o algo así en la imagen, pero no. Podría ser un trombo, ¿no? Pues no se ve bien, o sea, si tú ves un stop en la circulación de la arteria, eso es un trombo, pero para Listo, evaluar doctor, yo un se lo mandé. trombo, ya, para evaluar un trombo es dinámico, o sea, tienes que variar los cortes, tienes que hacer la seguidilla de imágenes ¿cómo se llama? De fotos, de fotogramas, para evaluarlo bien, ¿no? En esta sola foto es un poco difícil. Ahora, otra cosa, ¿no? Ya les dije, los pacientes con COVID pueden hacer trombosis pulmonar. Y cuando hay trombosis pulmonar, la trombosis pulmonar es un factor de riesgo o es un causante de falla cardíaca, sobre todo derecha, ¿no? Y parte de la evaluación de un paciente con tromboembolia pulmonar es evaluar cavidades derechas, ya sea por imágenes e incluso por marcadores de daño miocárdico, por ejemplo las troponinas, ¿no? Las troponinas también. Entonces podría ser que esta elevación de troponinas también esté en relación a una tromboembolia pulmonar que está haciendo el paciente, ¿no? Entonces sí, pues esto parece que era y ahora sí se ve mejor. Ha sido una tromboembolia pulmonar por imágenes, probablemente, ¿no? La lesión no era tanto esta, sino creo que están señalando esto de acá, esta parte de acá. Podría ser una tromboembolia pulmonar, habría que ver, ¿ya? Pero, como les digo, esta ventana, más que nada es para evaluar mediastino, partes blandas de derrame pleural y en el angiotem vasos sanguíneos, ¿ya? Esta ventana no te permite evaluar muy bien lo que es el parénquima pulmonar. Entonces, hay otras ventanas más para evaluarlo, ¿no? Entonces, podría ser acá un trombo. Entonces, en la situación de una tromboembolia pulmonar, ahí sí cambia la cosa con respecto a la enoxaparina, ¿no? Y ya les dije un poco, ¿no? Al inicio de la clase, que en esos casos sí está indicada la anticoagulación plena, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. O sea, aparte de acá hablar sobre lo que es manejo de COVID, también podrían hablar sobre manejo de tromboembolia pulmonar si es que llega a ser el diagnóstico, ¿no? Como les digo, acá, eh, bueno, si el doctor les está señalando esta imagen, porque no he hablado con él, pero si se está señalando esta imagen, lo más probable es que sea una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces ahí sí habría que hablar un poco más en la parte del manejo de cómo se maneja un TEP, ¿no? Una tromboembolia pulmonar.
que es una complicación que se observa bastante en COVID. Incluso los derrames pleurales pueden estar asociados a tromboembolia pulmonar también. En algunas veces. Cuando ya es evolutiva puede haber derrame pleural también por tromboembolia pulmonar. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta para ya iniciar la clase del día con mi grupo. O no tienen clase. Si no, podemos hablar un poco más. No sé. El doctor, en este caso, los que están que se unen por grupos y los que se van a quedar acá con usted, en caso sea necesario extenderse más, serían los expositores. En este caso ya hay una expositora de 4, que es Irene Espinosa, y va a ser una de las expositoras. Ya, listo. Ya, pues en todo caso que se queden. Y mi grupo de práctica del día sí también debería quedarse, ¿no? Los internistas uno sí, normal, doctor. Me refiero a Ujú. internistas 2 y especialistas que vayan dejando sus expositores en caso no estén acá, y lo del resto Ya, se podría retirar. ya, pues que quede así. Listo. Entonces, no sé, debo parar la grabación, creo, ¿no? ¿Y vuelvo a grabar o continúo con la grabación? Sí, sí, doctor, apague y vuelve a grabar. Ajá. Ya, ya, muchachos, listo. Otra cosa, si por ahí el día, digamos, jueves, hoy día estamos jueves, ¿no? Mañana es viernes. Ya, mañana. Podrían enviarme tal vez mañana las diapositivas a eso de las 8 o 9 de la noche, tal vez. Y así ya tienen sus diapositivas o un poco antes, mejor. No, mejor a las 2 3 de la tarde el viernes me envían sus diapositivas por WhatsApp y la chequeo, pues, ¿no? Para ver si hay algo más, porque para esa hora ya debería estar sus diapos. Ya, podría ver y por ahí por WhatsApp les mando algún comentario, algún consejo. Para mañana en la tarde, ¿ya? Listo. Entonces ahora sí voy a pagar la sesión de esto.